Yo creo que ya muchas veces hemos escuchado esa parábola, la parábola del trigo y la cizaña. Y ahí cuando hablamos de cizaña, pero también vamos a hablar del trigo. Vamos a poner este tiempo en manos del Señor. Padre Celestial, bendito Dios, en esta mañana, Señor, como todas las cosas, Señor, lo que debemos hacer, Señor, es un gusto, es un privilegio, Señor, poner delante de ti, Señor, este día, esta reunión, Señor, poner delante de ti, Señor, estos festejos que estamos haciendo el día de hoy, Señor, pero también, Señor, poner delante de ti, Señor, el estudio de la palabra, Señor, para que bendito Dios, tu palabra, Señor, caiga en el corazón, en la mente y en el alma, Señor, en el espíritu, Señor, de cada uno de los que aquí estamos, Señor. Rogamos el mover de tu Espíritu Santo, Señor, y que tú seas el que nos esté aconsejando, Señor, hoy, Señor, y cada día, Señor. Que lo que vayamos a compartir, Señor, sea lo que tú tienes, Señor, para cada uno de nosotros, Señor, en este día. Todo esto, Señor, te lo pedimos con acción de gracias, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. ¿Sí? Si alguien quiere, vamos a leer del versículo 24 al versículo, estamos en Mateo capítulo 13, que fue donde se quedó nuestra hermana Naye, en el versículo, se quedó en el versículo 23, capítulo 13, se quedó en el versículo 23, y vamos a dar principio con, leyendo del versículo 24 al versículo 30. Si quieren empezar por este lado, por favor. Vamos a cerrar. 24, un versículo cada quien, por favor. Sí. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino el enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, tienes cizaña? 28, 13, 28. Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. En el tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en millones. ¿Cuántas veces hemos escuchado? Bueno, primeramente la semana pasada nos estaban explicando por qué el Señor Jesucristo hablaba en parábolas. Ahora sí que hablaba con cuestiones prácticas y para darle cierto sentido, aunque después los discípulos le decían: bueno, Señor, explícanos la parábola, ¿sí? Porque a veces muchos no entendían o muchos no conocían. Aquí es ese mismo caso, que el Señor Jesucristo estaba hablando en parábolas. ¿Quiénes conocen lo que es ¿qué pudiéramos decir? La rama o lo que es una cizaña. ¿Quiénes conocen el trigo? Una ramita de trigo. ¿La han visto en vivo? Sí, como que pica, ¿no? Como las espigas, ¿no? Las espigas, ajá, de trigo sí las han visto. Y las espigas de la cizaña sí también las han llegado a ver. No, ¿verdad? Porque sí oímos frecuentemente ese término, cizaña, ¿no? Entonces, son muy similares, son muy semejantes, dos ramitas muy semejantes, pero al final la diferencia entre una y otra es que el trigo, pues del trigo la muelen, sale harina, de ahí se hace el pan, se hace pastel, o sea, se trabaja, y la cizaña, pues, Es estéril. es estéril y nada más sirve, o sea, es estéril y aparte absorbe los nutrientes que son para el trigo. Absorbe todos los nutrientes que son para el trigo. Entonces les explicaba nuestro Señor Jesucristo el reino de los cielos. Es cuando empieza a explicar el reino de los cielos. Acordémonos que el libro de Mateo es precisamente
los estatutos del reino, cómo es el reino de los cielos. Entonces, ya lo hemos platicado otras veces, que hay un rey, hay un territorio, hay una población, una ciudadanía, pero en fin, el tema no es ese, el tema es, dice que en el reino de los cielos, sí, le está dirigiendo esa palabra, dice, el reino de los cielos es semejante, que es la parte de la parábola, semejante que a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Y entonces retomamos también lo que vimos de la semana pasada, ¿sí? Que cómo había sembrado un buen sembrador, cómo sembró a la orilla del camino, cómo sembró entre las piedras, cómo sembró también en buena tierra, ¿sí? Mas sin embargo, ¿cuál fue el resultado de esa siembra? Sí, pues, que solamente la cuarta parte es la que es efectiva, porque de los 4 lugares donde sembró este sembrador, pues nos dice que nada más en una parte fue la que cayó en buena tierra e hizo raíz y creció. Entonces así es, aquí también está diciendo que a veces esa buena tierra, imagínense, esa buena tierra, de lo que se siembra, la cuarta parte cae en buena tierra. Y luego si esa acción de sembrar en esa buena tierra crece el trigo y crece la cizaña, cómo se va mermando la reproducción real en este caso de la palabra, porque es semejante al reino de los cielos. Mas sin embargo, ¿qué es lo que dijo el sembrador con todo esto? Bueno, yo sembré en 4 lugares, uno de ellos ya está dando resultados. De ese resultado pues, resulta ser que también hubo cizaña junto con el trigo. Entonces va mermando los resultados y el fruto de esa acción de sembrar. Más sin embargo, ¿qué es lo que dice el sembrador? Y que también dice, pero mientras dormían, ahora sí que mientras dormían, vino el enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Entonces, aparte de que fue poca la que iba a dar fruto, pues todavía le siembran cizaña, ¿no? Y cuando salió la hierba y dio fruto, estoy leyendo el versículo 26, entonces apareció también la cizaña. Y se dieron cuenta los siervos del sembrador y le dijeron, bueno, ¿quieres que vayamos y arranquemos la cizaña? Y dice, no, déjala. La reacción, ¿no? En este caso del sembrador, pues yo creo que cualquier dueño diría, y si tendría siervos a su servicio, pues sí, ve y limpia el sembradío antes de que la cizaña haga más estragos sobre el trigo que estamos sembrando. Mas sin embargo, la decisión de este sembrador dijo, no, déjalo así. Ya al final de la cosecha, cuando sea la cosecha, vamos a separar todo el trigo de la cizaña. O sea, no, ahora sí que sabemos que le puedes quitar la cizaña, pero también puedes afectar a ese trigo, porque entre lo que arrancas de trigo y lo que arrancas de cizaña, pues también te puedes llevar la buena parte del trigo, o sea, el buen fruto. Entonces, es esa acción. Y aquí nos dice que, ¿cómo se llama? Aquí como es una parábola, vamos a llevarlo a cuestiones prácticas o a cuestiones de lo que el Señor estaba comentando. Perdón, ya reciben ahorita en su WhatsApp, yo sé que nadie ve el WhatsApp en el teléfono, en la aplicación, pero ya les mandé una imagen del trigo y la cizaña, se parecen, pero no es lo mismo. Pero no son lo mismo, ¿no? Aparte, como dice, las características, una sí ahora sí que da fruto o sirve para algo y el otro es totalmente la semilla estéril. ¿Vale? La semilla de trigo, bueno, la semilla dentro de la espiga, y en la cizaña viene completamente vana, no trae nada. No trae semilla. Sí. En su madurez es cuando los hijos están igualitas, pero ya la madurez el trigo da su fruto y la cizaña no. Y la cizaña sigue sin cambiar. Sí, o sea, no casi. Entonces, lleva lo que les quiere explicar el Señor Jesús, que esa cizaña precisamente llevándolos a términos de la palabra del Señor y a términos de estar sembrando la palabra del Señor en buena tierra. Cuando nosotros compartimos la palabra, estamos procurando de que caiga la semilla en buena tierra. Y la semilla es esa precisamente, la palabra de Dios, ¿sí? Que estamos buscando que caiga en buena tierra. Más sin embargo, pues el Señor ya nos lo dice, o sea,
Sí vas a trabajar, vamos a estar trabajando, pero no todo va a caer en buena tierra. No nos tenemos que sentir desanimados, lo que sí tenemos que esforzarnos en estar compartiendo la palabra. Y la cizaña representa esas falsas doctrinas, esa falsa religiosidad, esa religiosidad. ¿Cuántas congregaciones hay que empiezan bien, ¿sí? Que empiezan compartiendo la palabra bien, que empiezan con una sana doctrina, también lo hacen bien? Más sin embargo, cuando va creciendo, ya hay conflictos en la congregación, conflictos entre hermanos, conflictos unos con otros, en fin, va creciendo la cizaña, o en este caso van creciendo las falsas doctrinas. Sí, ahora sí que hasta hemos llegado a escuchar, ¿no? Que falsos cultos, falsas sectas, ¿sí? Al principio parecen buenos, pero y no es posible distinguirlos entre una buena doctrina bíblica hasta que profundizamos en su estudio y llegamos a una fase avanzada, vemos que empieza a aparecer una doctrina, una falsa, y también llamado de otra manera, donde empezamos a ver que hay fuego extraño que están poniendo en el altar, fuego extraño, malas prácticas, ¿no? Que dice, pues esto como que ya no, o también dice el libro, en Gálatas, empiezan en el espíritu y terminan en la carne. Entonces sí debe uno de tener cuidado, pero hay que hacer caso al Señor. O sea, a hacer caso al Señor, se siempre va a crecer el trigo y la cizaña juntos. Pero Él nos dice, déjenla la cizaña. Al final de los tiempos, más adelante nos dice la explicación de esa parábola, el Señor va a venir y Él es el que va a juzgar. ¿Sí? Va a arrancar precisamente el trigo y la cizaña juntas y va a separar a la cizaña. Aquí nos los dice el versículo 30, dejar crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoger primero la cizaña y atarla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Al final de los tiempos, esos falsos profetas, esos falsos predicadores, esas malas prácticas, esa religiosidad, pues va a ser juzgada por Dios. Va al final, a ver, te van a escoger tú que eres trigo o eres cizaña. Ahí ya cada quien, ¿no? Cada quien es lo que va, ahora sí que en base a su comportamiento. Dice, por un lado, el mundo está cada vez mejor y por otro cada vez peor. Está cada vez mejor en el sentido de que el trigo está creciendo, o sea, la palabra está creciendo. Nunca ha habido tanta enseñanza bíblica como en la actualidad, y si nos damos cuenta en las redes cuántas predicaciones, cuántos estudios de la palabra, cuántos eventos masivos hay, en fin, hay muchas cosas, pero que está creciendo la palabra, ¿sí? Que nunca ha habido tanta enseñanza bíblica como en la actualidad, ni tantos cristianos que aman la palabra de Dios y darían su vida por la palabra de Dios. Pero al mismo tiempo también está cada vez peor, porque la cizaña crece y los cultos falsos se multiplican. Pero se nos advierte que nuestra misión no consiste en arrancar la cizaña, porque podríamos arrancar al mismo tiempo y sin quererlo algunas espigas de trigo. Nuestra responsabilidad se limita a sembrar la palabra de Dios. Al final de los tiempos, Dios es el que va a venir y va a juzgar y va a separar el trigo de la cizaña. Amén. Dice, el crecimiento de la cizaña y el trigo en el mundo nos permite ser conscientes de la situación del reino de los cielos, que caracteriza a la cristiandad durante este intervalo existente entre el rechazo de Cristo y su regreso para establecer su reino sobre la tierra. Todo eso lo vamos a estar viendo, y en estos tiempos que por los cuales estamos atravesando, pues todo eso lo vamos a estar viendo y lo vamos a estar sufriendo, padeciendo, o incluso hasta estar conviviendo, pero pues nuestra función no es juzgar, nuestra función es trabajar y seguir trabajando para el reino de Dios. Al final, ahora sí que el labrador, al final, Dios es el que va a separar el trigo de la cizaña. Amén. Dice, la verdadera iglesia está constituida por creyentes verdaderos, sin tener en cuenta su procedencia o denominación. Los verdaderos creyentes son aquellos que han confiado en Cristo como Salvador, se apoyan en Él y aman su palabra. Esta es la prueba decisiva que demuestra su autenticidad. Esta es la prueba decisiva de lo que es el trigo o que es cizaña. Ahora,
Pues es para preguntarnos, ¿no? Si yo realmente soy un verdadero creyente y estoy confiando real y verdaderamente en Jesucristo como Señor y Salvador, me apoyo en Él y amo su palabra, entonces yo estoy siendo trigo, ese trigo que Dios ha sembrado. Pero si no, estoy siendo cizaña precisamente, y una de las características de la cizaña, pues que no, como aquí lo vimos, no da fruto. Amén. Ahora vamos a leer, si alguien quiere leer del versículo 31 y 32, la parábola de la semilla de mostaza. Otra parábola le refirió, diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas. Se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Aquí también está haciendo otra semejanza a lo que es un grano de mostaza. En la Biblia encontramos que otra de las cosas nos dice de respecto de un grano de mostaza. O a qué asemeja un grano de mostaza a la fe, ¿no? Si tuvieras fe como un grano de mostaza, es más, hasta hay algunos cantos, ¿no? Si tuviéramos fe como un grano de mostaza. ¿Por qué? Porque es una semilla, bueno, es un grano pequeño, una semilla pequeña. No, y no se utiliza para molienda, no se utiliza como el trigo, ¿no? O como otras especies que se utilizan para ciertos fines, ¿no? En este caso, aquí así nos dice el reino de los cielos se asemeja a un grano de mostaza. O sea que mientras es un grano, va creciendo, pero da su fruto y conforme va pasando el tiempo. Se distingue más un árbol de mostaza cuando está en todo su esplendor, cuando está ya crecido, no precisamente cuando es un grano, sino cuando ya está un árbol terminado, ya tiene su rama, ya está grande. Más sin embargo, ¿qué es lo que hacen aquí? En el versículo 32 nos dice, lo voy a leer, dice, y el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas, y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. ¿Sí? Así es el reino de los cielos. ¿Sí? El reino de los cielos como grano de mostaza, que ya que da fruto, por ejemplo, una congregación que se está constituyendo o que está sirviendo al Señor, empieza a dar frutos, y esos frutos que están dando, o aunque no dé frutos, bueno, este árbol que es grande, o esas instituciones, o esos lugares que son grandes, sirven para albergar a otras personas. Sí, hay congregaciones grandes, por ejemplo, hay por nombrar varias, ¿sí? Y sirven para que otras personas lleguen a alimentarse ahí, como los pajos, como las aves, aquí como los dice, ¿sí? Hacen sus nidos en sus ramas, las aves de los cielos. Entonces hay congregaciones grandes que después de haber trabajado teniendo fe, ¿sí? Como un grano de mostaza, sirven precisamente como un árbol de mostaza o como el reino de los cielos. Sirven para albergar, darles abrigo, darles cierta seguridad, darles cierta protección a otros cristianos o a personas que no van conociendo de la palabra del Señor. Así es esta parábola de la semilla de mostaza, no en sí. El grano de mostaza, como ya lo acabamos de decir, es si tuviéramos fe como un grano de mostaza. Pero aquí quiere también de que el reino de los cielos alberga a muchas personas, va a albergar a muchas personas donde van a tener protección, van a tener alimento, van a tener alivio, ¿sí? Van a poder estar descansando tranquilo. Así imaginemos las aves en su nido en un árbol ya grande y majestuoso. Así es el reino de los cielos. Amén. El versículo 33, por favor. Otra parábola le dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina, hasta que todo fue leudado. Aquí nos hace otra parábola que también es un poquito difícil de entender, ¿no? Porque dice, semejante a la levadura que tomó una mujer. Solamente que cuando la palabra nos habla de levadura, ahora sí que, ¿cómo se llama? Un poco de levadura leuda toda la masa, nos dice también la palabra del Señor. También nos dice que la levadura como que no se refiere
a un ingrediente que no es sano dentro de la palabra del Señor. Entonces aquí como que entra un poquito de confusión. Entonces, ¿cómo o qué nos quiere decir esa palabra? Sí, si es semejante a la levadura. Recordemos cuál es la función de la levadura. ¿Sí? La función es hacer como fermentar, ¿no? Es un proceso químico para hacer crecer la masa, ¿no? Y que si no la, ¿cómo se llama? Que si el panadero no la saca, digo, le pone la levadura, ahora sí que la envuelve y la meten al refrigerador en algunas ocasiones, ¿no? O la dejan reposar, ¿no? Para que la levadura empiece a hacer su efecto. Y ya cuando sabes que después de X tiempo, para los bolillos, ¿no? A separarla, ¿no? Para prepararla para hacer el pan y después cocinarlo. Pero más sin embargo aquí es como que una explicación un poquito contradictoria, pero la palabra del Señor no se contradice, la palabra del Señor es real. Entonces aquí el reino no es de que lo bueno sea la levadura, sino lo sano es de que esta mujer, ¿sí?, escondió esa levadura en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. ¿Sí? Entonces cuando va creciendo la palabra, cuando va creciendo el ministerio, a veces hay opositores o hay falsas doctrinas, y más bien se refiere a la falsa doctrina que a veces puede estar inyectándose o puede estar involucrándose o metiéndose en las congregaciones o en ¿cómo se llama? En los estudios de la palabra o en el trabajo que están haciendo los siervos de Dios para que crezca el reino de Dios precisamente. Entonces debemos de tener mucho cuidado con esa levadura, con esas falsas doctrinas, con esa falsa religiosidad, o más bien con esa falsa cristiandad, ¿sí? Porque no todo, ahora sí que debemos de siempre estar analizando y revisando la palabra del Señor, que es lo que dice, ¿no? Y como lo hemos mencionado, ¿no? Ahora sí que un texto fuera de contexto es solamente un pretexto, ¿no? Y de veras cómo nos hemos llenado de ese tipo de situaciones, ¿no? Todo puedo en Cristo que nos fortalece. Sí, pero lee el contexto, ¿no? Y otra que nos decían, y sí se los voy a decir, ¿no? Pues aquí venían y ponían todas las, vienen del libro de Hechos, que los apóstoles venían y lo ponían a los pies o más bien vendían sus propiedades y los ponían a los pies de los discípulos. Entonces así tienes que hacer, todo bien tienes que ponerlo a los pies. Y sí lo voy a decir, iban y lo ponían a los pies de los discípulos y ellos lo repartían entre los pobres. Entonces nada más se sabían la primera parte, es que todo tiene que venir y ponerlo a los pies del pastor, a los pies sí, pero también dice el texto completo, dice, venían y lo ponían a los pies de los discípulos y ellos lo repartían todo entre los pobres. Entonces debemos de tener mucho cuidado de que si vamos a compartir la palabra, que sea un texto completo o leer en sí todo el contexto, porque a veces no nos quedamos con una sola parte y pues no creo que es la más sana. Amén. Entonces ya vimos la palabra de la levadura. 34. Pues sí, sigue el 34, por favor. ¿Quién quiere leer el 34? Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Aquí el Señor Jesucristo, bueno, ¿cómo se llama? El apóstol Mateo está refiriéndose al Salmo 78:2. Si alguien quiere ir al Salmo 78:2, por favor. Porque el Señor se sabía la escritura y se las... Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde los tiempos antiguos. Aquí el Señor Jesucristo se estaba refiriendo a un salmo que había sido escrito miles de años antes de que el Señor Jesucristo estuviera con nosotros, ¿sí? Estas últimas palabras sobre las cosas ocultas desde la fundación del mundo, ¿sí?, son para fijarlas bien en nuestra mente. Nuestro Señor estaba presentándonos una verdad completamente nueva.
Las cosas que él estaba revelando en estas parábolas nunca habían sido reveladas de esta forma en el Antiguo Testamento. Por eso el Señor Jesucristo hablaba con parábolas, pero son afirmaciones, son hechos que nunca habían sido mencionados de ninguna manera. Por eso nosotros es importante, se basa nuestro cristianismo en los evangelios, pero también en toda la palabra. ¿Por qué? Porque ahí estamos viendo directamente qué fue lo que nos dijo nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y de ahí nos vamos a los siguientes versículos del 36 al 43, que aunque ya lo explicamos, quizá ya nada más vamos a tocar algunos puntos. Vamos a, ¿en dónde nos quedamos para leer desde el 36 al 43? Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él a sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña en el campo. Respondiendo él, que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Sí, el campo. El campo es el mundo y la semilla buenos son todos, los hijos del reino de Dios. La mala hierba es la gente que está con el maligno. El enemigo que la sembró es el diablo. La ciega es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña, así será en el fin de este siglo. Enviará al Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Pues ahí está mucho más clara quién fue quiénes son, ahora sí que quién es el trigo. Los hijos del reino es el trigo. ¿Y quién es la cizaña? Los hijos del diablo o los hijos del malo. ¿Y quién es el enemigo? Pues es el que siembra precisamente, es el diablo, la ciega, bueno, es el que siembra la cizaña siempre es el que ahí se mete, ¿sí? Y la ciega es el fin de este siglo, al final, cuando venga la siega o cuando venga el tiempo de levantar toda la cosecha, pues es cuando venga nuestro Señor Jesucristo. Dice, los segadores son los ángeles. Él va a mandar y va a secar, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Y nos dice, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y los echarán al horno de fuego, ahí será el lloro y crujir de dientes. ¿Cómo explica muy concretamente que primero va a recoger la cizaña? Lo vimos en un principio, que después echa la siega, va a levantar primero la cizaña, va a cernir todo lo que no sirve, o a todos los hijos del malo, a todos los va a levantar. Y aquí en versículos anteriores nos dijo que ataran la cizaña en manojos y que la quemaran, ¿sí? Y para posteriormente recoger el trigo en el granero. Pero aquí les dice, no, pues aquí todos esos, los hijos del malo, ¿sí? Van a ser echados al horno de fuego y ahí será el lloro y el crujir de dientes para los hijos del mal, ¿sí? Y entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Y esa es una promesa de Dios para nosotros, para todos aquellos que sean como trigo, porque dice, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Los justos, los que están confiando plena y totalmente, los que dejamos o tenemos que dejar todo a cambio de estar en el reino de Dios. A cambio todo, y todo es muchas cosas. Y todo es muchas cosas, pero ¿saben qué? Tenemos promesa de lo que está por venir o de lo que está para nosotros al final. ¿Saben qué? Es la bendición de Dios, y la bendición de Dios de la cual ya podemos estar disfrutando desde ahorita, pero más sin embargo en ese tiempo, sí, resplandecerán todos los justos, resplandecerán como el sol en el reino de Dios. ¿Han visto el sol cómo resplandece? Sí, más o menos bien.
¿sí? En días pasados estábamos viendo que hasta dijimos que el sol se veía medio raro, ¿verdad? Se veía raro. Se veía. O sea, fue una puesta de sol muy diferente, porque no sé si lo vieron, pero brillaba de una manera diferente. Hasta con vos. O sea, cuando vemos yo que estoy ahí en casa, veo cómo va oscureciendo, va bajando el sol y se ve una tonalidad, pero ese día se veía muy diferente. ¿En esta semana o la semana pasada? La semana pasada. Así como cuando vemos un atardecer siempre lo relacionamos como con un color naranja, Sí. entre amarillo y naranja, como que se va tomando. Pero esta vez se veía así como entre amarillo y amarillo, o sea, Pero brillaba. pero dándole cierta explicación, ¿no? Tratando de explicar, porque pues no lo podemos explicar, pero sí era un poquito diferente, ¿no? Pero cómo resplandecía, porque al final lo que estábamos viendo era el resplandor del sol a un tono diferente. Ahora imagínense a todos aquellos que no se queden en la carrera, imagínense a todos aquellos que continúen, todos que perseveren, así como ese resplandor, así van a estar resplandeciendo en el reino de los cielos. Y esa es la promesa de Dios, y aquí nosotros estamos leyendo y estamos aprendiendo de su palabra y escuchando precisamente sus promesas. Amén. Bueno, este es el mensaje del día de hoy, y como dice la palabra del Señor, el que tiene oídos para oír, como decía en Apocalipsis, varias veces nos dice los mensajes a cada una de las iglesias, y nos dice: el que tiene para oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Pues vamos a ponernos de pie. Es un estudio corto, pero buena, con profundidad.